José María Escrivá de Balaguer, en una entrevista 6 meses antes de morir, en el periódico del País, el periodista lo entrevista intrigado porque en los famosos encuentros del Opus Dei, que para 1975 ya tenía en sus filas a 75.000 miembros dentro del movimiento del Opus Dei, había crecido con una pasión impresionante en cuanto a fidelidad hasta la muerte. Entonces el periodista, intrigado por los famosos 4 encuentros, el preencuentro, el encuentro, el posencuentro y el reencuentro, entonces intrigado por estos encuentros, el periodista del periódico El País le pregunta que por qué había tanto silencio en cuanto a los encuentros, que por qué a cada persona que asistía al encuentro hacían un voto de silencio. José María responde y dice: la razón que los hacemos hacer un pacto de silencio es para despertar curiosidad en los oyentes. La primera parte. Pero lo importante es lo que sigue diciendo, donde se le zafa la boca, donde él dice: y no solamente por eso, sino es que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para infiltrarlo en todas las iglesias herejes, a fin de traer de nuevo a nuestros hermanos católicos que se nos han ido a la Santa Madre Iglesia. Y termina con esta palabra: y si no regresa, no importa, al menos los confundiremos. Años atrás mi esposa estaba reunida con su equipo de 12 en la ciudad de Miami y les estaba enseñando sobre la importancia de tener la revelación de la cruz. Les compartía que la única manera de poder llegar a conocer a Dios como Padre era recibir la revelación de lo que fue el momento en que Jesús dio su vida por nosotros. Luego las invitó a que cada una de ellas elevara una oración pidiéndole al Señor que les diera la revelación de la cruz. Cuando le tocó el turno a mi esposa, ella hizo una simple oración y dijo: Señor, te pido que me des ahora la revelación de la cruz. En ese mismo instante, ella recibe una de las más extraordinarias revelaciones de toda su vida. Sintió cómo el Señor tomó su espíritu y lo unió al Espíritu de Cristo en el momento en que Jesús estaba siendo colgado en aquel madero. Experimentó la soledad, el abandono, pero ella siempre comenta que el momento más angustioso fue cuando vio que el Padre Celestial le daba la espalda a Jesús y se alejaba de él. La experiencia indudablemente marcó la vida de ella de una manera tan sobrenatural. Ella nunca más volvió a ser la misma después de esa experiencia. Apreciado amigo, posiblemente usted ha escuchado de la obra de la cruz, pero una cosa es oír y otra es tener la experiencia de la revelación de la cruz. ¿Quién fue José María Escrivá de Balaguer? Un fraile que en 1928 entró en una depresión. Y en aquella depresión se fue para una casa de retiro, que son muy famosos en los jesuitas, la famosa casa de retiro de los jesuitas. Se fue para una casa de retiro en Cataluña, España. Y en aquella casa de retiro, voy a citar en el libro Biografía de José María Escrivá de Balaguer. Dice José María Escrivá de Balaguer que estando en ese retiro tuvo la experiencia más extraordinaria de su vida, cuando el Señor Jesucristo bajó del cielo y se encarnó en él, y en ese momento fue llevado al mismo momento, a la misma hora y al mismo minuto de la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Literalmente, dice José María Escrivá de Balaguer, él sintió los mismos dolores que Cristo sintió en la cruz del Calvario.
En la década del 60 y el 70 eran famosísimos los encuentros carismáticos, que eran miles de personas, como estamos viendo aquí en la foto, a José María Escrivá de Balaguer en un encuentro de mujeres. Aquí lo estamos viendo él. Más adelante tenemos otra foto donde está en un encuentro de varones, los famosos encuentros, y los famosos, por cierto, cuando el periodista de 1975 del periódico El País le habla acerca del sigilo. ¿Por qué todos estos salían con el secretísimo, hablando maravillas, que salían impactados, que ahora sí se habían encontrado con Jesús? Pero cuando le preguntaban, ¿y qué te hicieron? ¿Qué hicieron? Decían, no puedo decir. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Pero ha sido maravilloso, ha sido formidable, ha sido estupendo, ha sido maravilloso. Es exactamente, es la copia exacta de los encuentros del G12. Cuestión homogénea, hombres por un lado, mujeres por otra. Cuestiones de hermetismo y sigilismo, que también podemos hablar si quieres. Exactamente lo mismo. Nadie puede decir lo que ha sido en realidad el evento. Pero sí, vamos a ver. Veamos lo que dicen los cursillos o los famosos encuentros del Opus Dei. Sí. Léetelo ahí, Bueno, ahí que lo tienes. Sí, la cosa muy clara, y es que ya iremos probando y demostrando que los encuentros del G12, tanto de los que patrocina César Castellanos como los que patrocina Carlos Cash Luna, en Guatemala, son exactamente cortados por el mismo patrón. Tienen que ver con los cursillos de cristiandad, que es así como se llaman los encuentros del Opus Dei, y tienen que ver con los ejercicios espirituales de los jesuitas. Básicamente es lo mismo, Entonces, hablando de los cursillos de cristiandad, tenemos que mencionar aquí, o podemos mencionar al presidente de los mismos de Nueva York, que dice lo siguiente en cuanto a los cursillos de cristiandad. Él dice, los cursillos de cristiandad son un retiro de 3 días. Ahora, déjame un momento aquí. ¿Cuánto es lo que dura el encuentro del G12? 3 días. 3 días. ¿Ves? Ya otra similitud más. Coincidencia. Es exactamente lo mismo. Tienen también en pantalla ahí tenemos la evidencia y todo para que vayan a verificar lo del Opus Dei. Entonces, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y podemos ver la foto seguidamente. Sí. Estábamos viendo la foto atrás, allí donde él está, José María, sí, en un encuentro con solo mujeres. Sí, no, y vemos la foto también de un cursillo de cristiandad. Sí. Ahí y está. Aquí vemos el cursillo de la cristiandad de Nueva York, del Opus Dei, exactamente. Date cuenta de las caras. Puras mujeres, mira. Que tienen una expresión de felicidad, como que realmente el evento ha sido una maravilla. Aquí ellos vienen saliendo del encuentro. Vienen saliendo del encuentro y tienes atrás de todo un crucifijo. Para aquellos que pueden dudar y dicen, no, es que esto fue evangélico. No, lo siento, pero no fue evangélico, es católico, está sacado de una página católica y para prueba de ello hay un crucifijo clavado en la pared, puesto en la pared. Y está también la documentación atrás. Como seguimos, aquí vemos otra exactamente. Exactamente lo mismo, pero con los hombres. ¿Te das cuenta? Enfatizamos el punto de la cuestión homogénea. Es decir, por un lado, mujeres, por el otro lado, hombres. Y todo, el número y todo, sí, donde está mostrando que es del Opus Dei. Exactamente. Por un lado, mujeres, por el otro lado, hombres. G12, los encuentros de G12, exactamente igual. Por un lado, mujeres, por el otro lado, los hombres. Es exactamente lo mismo. Veamos en esta imagen. Están en los encuentros aquí, en la famosa quema de pecado. Mira la imagen, con velas. Esta foto es muy interesante. Muy parecido al catolicismo. Esta foto es muy interesante, exactamente. Esto es en Honduras, en concreto, y es en un encuentro del G12, en este caso del encuentro de Cash Luna, del tipo de encuentros de Cash Luna, del modelo de Jesús, que llaman, que no tiene nada que ver con eso, pero es como le llaman, y se están literalmente quemándose con cera ardiente, para así sopesar en propia carne lo que cuesta ganar un alma y la tortura que es que un alma se pierda. Es decir, es una especie de automartirio, sí, es como una flagelación, en vez de una flagelación con látigo. Es lo que hace. Eso es catolicismo romano, eso es catolicismo romano. Lo que dice la prelatura de la cruz, o sea, que dice que debe de sentir los mismos dolores que Cristo sintió, y por eso se flagela. Justamente, hablando de esto, te diré que Claudia Castellanos, que es la esposa de César Castellanos, lo mismo que César Castellanos, ella ha escrito un libro al respecto, ellos hablan acerca de que como cristianos tenemos que llegar a sufrir literalmente los padecimientos de la cruz. Esto es catolicismo romano, hermano. Así de claro. Y es abominable. Es absolutamente abominable. Según eso es Deuteronomio, contrario. capítulo 18, Esto es maldición, porque dice que la palabra que Cristo se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. Él sí sufrió lo que nosotros no debemos sufrir ni podemos sufrir, porque solamente Él lo pudo sufrir. Veamos la siguiente imagen. Una cruz, mira las candelas. Esto, además de catolicismo, me suena, en la forma en que está, me suena a ocultismo, absolutamente, masonería. ¿Qué significará que en la cabeza, en los pies y en los brazos de la cruz, justamente ahí haya una vela encendida? Estamos viendo la imagen aquí.
Una vela encendida y una especie como de manto o de bandera enrollada en la cruz. Esto evidentemente tiene una simbología. Y es una simbología evidentemente ocultista. Esto no se le ocurriría a ningún cristiano verdadero o a ningún cristiano que conozca la Biblia y tenga un poco de dos dedos de frente hacer algo así. Esto, hermanos, es en un encuentro del G12 supuestamente evangélico. Esto es una práctica que se hace y esta también viene de Honduras. Vamos con la siguiente imagen. Esta foto es muy expresiva y es muy común en todos los encuentros en cualquier lugar del mundo. Es las hojas clínicas, que le llaman así, que son las papeletas donde uno tiene que ir fichando ahí todos los pecados que ha cometido en su vida. Como dijo el pastor antes, incluso cuando estaba en el vientre de la madre, ¿cómo va a pecar un bebé estando un feto en el vientre de la madre? Pues también ahí. Y pecados que ya han sido perdonados. Y esto es muy importante decirlo, pecados que ya han sido perdonados, que ya cuando el momento en que la persona recibió a Cristo, esos pecados fueron perdonados, ellos tienen que revivir estos pecados, tienen que acordarse de los pecados de los cuales Dios ya se ha olvidado, como dice Miqueas 7, y los tienen que apuntar en esas hojas. Y a la vez clavarlas en esa cruz de madera, representando esa cruz, la cruz de Cristo, cuando es una falsa cruz. Luego, la fogata que vemos al fondo es donde luego estas papeletas son quemadas. Esto es un acto de brujería. Porque es como que el fuego tiene que quemar lo que es impuro, pero no es el fuego, déjame decir, no es el fuego lo que quema lo impuro, es la sangre de Cristo lo que nos limpia de todo pecado. Los celtas practicaban esto. Dice la historia que los celtas escribían en un papel los pecados que no le habían sido perdonados para invocar a los espíritus de los muertos, y después quemaban esos papeles en una fogata. Están haciendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, es ocultismo. Así como Dios tiene su ley y tiene su forma, y lo tenemos en la palabra de Dios, el enemigo, el diablo, tiene también lo suyo. Y el diablo va repitiendo su estrategia de engaño a lo largo de todas las generaciones, desde el inicio, desde que el hombre se apartó de Dios, desde Adán y Eva. Entonces, no nos tiene que sorprender, porque el diablo también es un estratega, o sea, el diablo no es tonto, y usa métodos que sabe que van a ser buenos para él, para engañar a la humanidad. Y eso es uno de ellos. Y yo quiero hoy aprovechar para orar por ustedes, aplicando los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Por favor, ponga su mano derecha en el corazón y yo voy a orar derramamiento por derramamiento. Hoy, con la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní sobre cada uno de ellos. Y decreto que toda raíz de amargura causada por la traición es removida de ellos y destruida en la cruz del Calvario. Y también que aquellos que causaron la traición y dejaron corazones heridos, también esa maldición sea removida y destruida en la cruz del Calvario. Nos preparamos para contemplar los 7 derramamientos de la preciosa sangre de Jesucristo. En este primer derramamiento, Señor, tenemos fe que con solo una gota de tu preciosa sangre, Señor Jesús, tiene el suficiente poder para destruir toda obra del adversario y darnos cuenta de toda la victoria que tú tuviste sobre el enemigo. Segundo derramamiento, la sangre que brotó de tu cuerpo llagado, Señor Jesús, la sangre que brotó de su frente en el huerto de Getsemaní. Esta sangre, Señor, que rompió la maldición del engaño, la infidelidad, la traición y la condenación. Esto es en Rusia. Fíjense qué idolatría ahí agarrando el madero ahí. En Rusia. El G12 ha llegado a Rusia. Sí, siga. Mire, fíjense. El señor Castellanos está ahí hablando y tiene al intérprete ahí traduciéndoles. Es en una iglesia ahí en Rusia. Fíjense qué idolatría, eso es idolatría católica, hermanos. Ahí están agarrando la cruz, el clavo, mire, eso rojo simula sangre, es pintura roja. Han pintado de rojo y están ahí como... Hermanos, esto es catolicismo, esto no tiene nada que ver con la Biblia, esto no tiene nada que ver.
Hermanos, esto es en un cursillo de cristiandad, es un cursillo católico. Todos diríamos, bueno, sí, es lo que hacen los católicos. Van con la espelmita, ¿verdad? Con la velita de turno. Vale, eso se espera en el mundo católico. Pero ¿qué pasa en el mundo evangélico? ¿Pasa? ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Esto qué es? Esto es en un presunto acto evangélico, en un encuentro. Le llaman lanzamiento, porque esos son líderes. Estos son líderes. A los encuentros de líderes les llaman lanzamiento. Esto es de la iglesia de Cash Luna. ¿Qué hacen con la velita encendida? Igual que los católicos. Otra vez, tocando el clavito y la sangrecita, en un encuentro evangélico. Sigue. Otra vez, ahí. Fíjense, el color rojo es pintura roja. Hasta que en el año de 1983 Dios me dio una visión, que fue cuando me dijo: sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. Y me dijo: la iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. Y Jesús, quien es la sabiduría, cuando viene a este mundo, Él viene con una misión. Él dijo: edificaré mi iglesia. Y para esta misión, Él se enfocó en 12 personas. ¿Por qué el hombre más sabio de todos los tiempos se enfocó en 12 personas? El número 12 es su número de gobierno. Piense en el tiempo. ¿Cómo se podría contar el tiempo si no tuviese la ayuda de los 12 meses del año? Jesús tuvo que establecer ese gobierno. Cuando José María vuelve después de la visión, entre comillas, él dice que Jesús le dijo: ahora como yo estoy en ti y como yo me encarné en ti, ahora tú nombrarás a tus 12 igual que yo nombré mis 12, y con esos 12 multiplicaré a mi Santa Madre Iglesia Católica, está diciendo José María. Y con los 12 que tú nombrarás, yo haré un plan estratégico de una visión única para hacer que todos los que se han ido de la Santa Madre Iglesia Católica regresen de nuevo a la Santa Madre Iglesia Católica. Y así José María regresa a la casa cural, a la curia de su iglesita, emocionado para compartir el testimonio de lo que Dios supuestamente le había dicho. Al llegar esa noche a la casa cural, habían 13 diáconos de la Iglesia Católica esperándolo en la casa cural. Él dice en biografía que se quedó un poco confundido, porque Dios le había dicho que eran 12 en la visión, pero habían 13 esperándolo. Él dijo: bueno, ni modo, yo voy a hablar la visión. Cuando él comenzó, así habla él, la visión, cuando yo comencé a compartir la visión, uno de los 13 no estuvo de acuerdo y se levantó y se fue, quedando exactamente 12. Y ahí nació lo que él le llamó gobierno de los 12, el G12. Juan Pablo II y el actual Papa, los dos son los dos grandes discípulos más famosos del Opus Dei que han llegado a ser papas. Pablo II y el actual Papa, quien además de ser una de las figuras prominentes del Opus Dei, es nada menos y nada más que uno de los 12, el mero jefe de los 12 del Opus Dei. Ahora ya están oyendo de dónde viene el 12. El G12 no viene de César Castellano, el G12 viene del Opus Dei, el Vaticano. Y tenemos nada menos y nada más que al mero Papa
como el máximo jefe del famoso movimiento G12. El G12, hermanos, quiero decirles que no es una cuestión que, digamos, que a Cash Luna o a César Castellanos o a quien sea se le haya ocurrido, como ellos dicen, que se les ocurrió. No, no dicen que se les ocurrió, dicen que el Señor les habló. Bueno, no es así. Esto es una idea bien diseñada por los think tankers del nuevo orden mundial. Los pensadores, los estrategas. Bien, no es cualquier cosa. Es un engaño muy bien diseñado para engañar, como todos los engaños hacen, a los evangélicos. Amén. Sobre todo a los pentecostales. Sobre todo. Es un concepto que viene del Opus Dei, el cual está manejado por la cúpula jesuita. Jesuita Illuminati es lo mismo, c'est la même chose, que dicen los franceses. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ustedes tienen que entender una cosa, hermanos, que es muy importante. El mundo del ocultismo está formado, diseñado, estructurado piramidalmente. Es una pirámide. Los que están debajo, pobrecitos ellos, no se enteran de nada. Los que están un poquito más arriba saben perfectamente todo de los que están debajo, pero los que están debajo no saben nada de los que tienen arriba. Y así sucesivamente hasta llegar a la cúpula. Bien, en la cúpula hay unos poquitos señores, entre ellos está el Papa Negro, que es el general superior de los jesuitas, que actualmente es un español otra vez. Está, por supuesto, Ratzinger, y hay otros que, no muchos, son pocos, que no conozco, ni quiero conocer, ni me importa, pero ahí están. El G12 tiene que ver con la cuestión religiosa, pero también tiene que ver con la cuestión política, y lo veremos también dentro de un momento, ya lo vimos ayer por la noche también. Bueno, José María Escrivá de Balaguer, que ahora es San José María, es santo, él fue el fundador del Opus Dei en el año 1928, y él es quien empezó todo esto, uno de los brazos armados, el Opus Dei del Vaticano, pero el jesuitismo de alto rango es quien controla todo. Esa es la estructura. Bien, entonces toda esa estructura piramidal está, digamos que, protegida, toda esa información está protegida a través de los códigos de silencio, donde no pueden decir nada, donde tienen que juramentarse para no decir nada. Por eso es tan difícil conseguir información. Y la información, cuando investigamos, la tenemos de conseguir, la conseguimos porque el Señor al final nos lleva las cosas, pero estas personas es muy difícil que digan nada, ni siquiera cuando salen de ese entramado, porque saben que si hablan pueden morir. Esto es importante desde un punto de vista teológico, como decía antes. Vamos a ver la revelación, visión y espíritu. Son 3 puntos. El G12 está dispuesto y se presenta en 3 puntos. Castellanos nos lo dice así. Nos lo viene a decir así, quiero decir. Disposición y presentación del G12. Dice, con una exclusivista, punto 1, y supuesta nueva revelación de parte de Dios. Él dice que es una nueva revelación, lo cual decimos, nanay, de ninguna manera. 2, esa nueva revelación mencionada conlleva toda una supuesta visión. Porque claro, primero viene la revelación y luego viene el desarrollo de la visión conforme a la revelación. Pero si la revelación es falsa, la visión es falsa. Amén. 3, esta visión conlleva su espíritu, porque tiene que haber un espíritu, y le llaman el espíritu de la visión, le llaman así. No es el Espíritu Santo, no, es el espíritu de la visión, porque toda visión para crecer tiene que tener un espíritu que es el poder. Lo que da poder realmente a las cuestiones naturales son las cuestiones espirituales. O sea, es el espíritu la cuestión el verdadero poder es espiritual, no es natural, es espiritual. ¿Bien? Pero claro, si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Del diablo. Claro, porque no puede ser de otro. Una exclusivista y supuesta nueva revelación de Dios. Como ustedes son líderes, ¿cuántos líderes hay? Levanten la mano los líderes. No me oyeron. Los líderes levanten las manos. Porque yo los veo a todos como líderes. Los líderes levanten las manos. Ahora sí, wow. Los líderes levanten las manos. Los líderes levanten las manos. Wow. Ok. Desde el momento en que uno se convierte al Señor, uno sabe que Dios lo ha llamado para ser líder.
Y con los discípulos implica contacto permanente, contacto en el día, contacto en la noche. Es un contacto. O sea, no es cuestión de nos vemos allá en la reunión, en la célula, ¿no? El líder tiene que llamarlo, ¿cómo te fue en el devocional? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? El apóstol Pablo vino a ser como un líder de 12. Tuvo su discípulo Timoteo. Y Timoteo representa como la otra generación, los 144. Porque, hermanos, G12 no es grupo de 12, es gobierno de 12. Gobierno. Hermanos, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de jerarquías. Señor, reprenda eso. Porque es verdad que Dios ha establecido un orden en la iglesia, pero no es a base de imposición y de imponer. Eso lo hacen los católicos, perdón, la jerarquía católica lo hace. Porque todo parte de ahí, del jesuitismo, del Opus Dei. Hermanos, sin ambajes ya les digo, el G12 evangélico no es evangélico, es católico romano. Y todas las bases de su funcionamiento parten de ahí. Y todo eso tiene que ver con el nuevo orden mundial. Ahora bien, estamos hablando de jerarquías. Entonces, tenemos este señor que tiene a sus 12. Este señor tiene sus 12, es verdad. Pero ese señor está bajo otro señor que también tiene sus 12, más sus 12. Y así vamos en una pirámide, en una escala piramidal que va desde arriba hasta abajo. Y abajo están todos los curritos, como decimos en España, los que no se enteran. Pero conforme se va ascendiendo a lo largo de los 13 escalones de la pirámide, los líderes que van en esa dirección son los que cada vez tienen más poder. Y cuando llegamos a la cúspide, o casi a la cúspide de la pirámide, esos son los que entienden toda la jugada. Ahora eso apela a la carne. ¿Saben lo que es eso, hermanos? ¿Y saben lo que significa? Este es el símbolo del G12, del famoso G12 y sus encuentros. Sabemos, y mañana hablaré de eso, sabemos que todo este movimiento viene de los Illuminati, viene del Vaticano. No es que al señor Castellanos un día se le ocurrió, como dice él, que dice que estaba en las costas colombianas de vacaciones y tumbado en una hamaca, pasándolo bien, lo cual me parece genial, ya me gustaría a mí, pues que Dios le habló y le mostró todas estas cosas. Yo mañana hablaré de eso más, eso no es verdad. Todo eso está perfectamente orquestado y pensado por los think tankers, que aquí lo puedo decir en inglés porque me entienden. Son los pensadores que piensan estrategias y estratagemas para intentar, en este caso, levantar el nuevo orden mundial. Este es el símbolo del nuevo orden mundial, hermanos. Fíjense, es un globo que representa la Tierra con una G de gobierno, que en realidad es una flecha que la envuelve toda, y el número 12, que está en rojo, símbolo de la sangre. Bien, son los 10 cuernos, más el anticristo, 11, más el falso profeta, 12. Eso es el verdadero falso G12 de este mundo. El verdadero G12 es el de Cristo, amén, cuando Él vuelva en gloria. Pero ¿qué hace el diablo? Se antepone para presentarnos algo que es falso, pero toma verdades de Dios, pero las pervierte para su uso particular. Amén. Eso es lo que está pasando. G12 tiene que ver con eso. Si no, no tendría este anagrama. Sería otra cosa muy diferente. Por lo tanto, el G12 de César Castellanos no nos está hablando. No nos está hablando solamente de una cuestión religiosa, nos está hablando de una cuestión también política. Gobierno del mundo. Eso es lo que escribe César Castellanos en su libro Liderazgo de éxito a través de los 12, página 152. Escribe así: cuando alguien descubre el poder y la autoridad que pueden ser desarrollados siendo líder de 12 personas, entonces se preocupa por capacitarse, comprometerse y por conseguir también sus 12. ¿Cuál es la motivación aquí para hacer supuestamente la obra del Señor? ¿Cuál es? Dígamelo. Ahí está. No, es el poder. Soy líder, tengo poder. He conseguido mis 12. ¿De quién es la gloria entonces? Para el individuo, no para Dios. Cuando uno descubre
el poder y la autoridad. Eso es carnal, hermanos, que pueden ser desarrollados siendo líder de 12 personas. Entonces es cuando se preocupa. Hermanos, no hagan nada por esa motivación. No sirvan a esta iglesia ni a ninguna iglesia si es con esta motivación. Eso es pecado. Ministrar significa servir y es por amor, no por conveniencia. Si ustedes hacen eso, pecan. ¿Verdad, pastor? Jamás hagan eso. Que su motivación sea siempre pura, por amor, no por interés. Denle amén a eso. Díganle amén a eso. Esto que dice este señor es una barbaridad. Y lo presenta como algo bueno, es malo. Ese es el verdadero fruto del G12. No es castellanos, pero podía estar ahí, líder, encima de un pedestal. Voy a poner un pedestal. Cuando descubre el poder. El G12 apela al ego y a la carne. Soy líder. ¿Ves los galones? Testimonio de un matrimonio que estuvo 11 años en la MCI, es la iglesia de Misión Carismática Internacional de Bogotá. Escribe así, esto es un testimonio fidedigno de una pareja que estuvo 11 años y fueron líderes. Este sistema convierte a la congregación en una locura de iglesia completamente dividida por grupitos y más grupitos, llena de líderes que no han nacido de nuevo, henchidos en su ego. Todas las personas son líderes, aún las recién llegadas. Dice, habrá envidias entre líderes, orgullo, comparaciones, murmuración, altivez, heridas entre hermanos. La membresía manipula el liderazgo porque ven en ellos el afán de mostrar frutos, afán que se convierte en angustia. La oración a Dios permanentemente es, Señor, dame los 12, dame los 144, dame el crecimiento numérico, que no es espiritual. Fíjense qué testimonio. Jamás hagan nada para el Señor que sea con una motivación individualista, personalista y para que ustedes se sientan bien consigo mismos. No hagan eso. Mejor no hacer nada. Escúchenme, quédense en casa viendo el fútbol. Servirán mejor a Dios así. Porque cuando se intenta servir a Dios, en realidad sirviéndose a uno mismo, eso es camino a la apostasía, hermanos. Sigue, por favor. Dice, es una obsesión tener gente bajo mi cobertura. Escúchenme, realmente, bíblicamente, yo no puedo cubrir a nadie. Es el Espíritu de Dios quien cubre. Yo hago mi parte, lógicamente, en cuanto a la responsabilidad que Dios me da, pero yo, como ser humano, no puedo hacer nada. Es Dios. La gloria es para Él. Para mostrar entonces seremos exaltados delante de la congregación como un ungido respaldado por Dios. Es lo que hacen, manipular así. Este ha conseguido tantas almas. Y lo presentan ahí como wow. Y todo el mundo, oh. Y entonces eso hace que los demás por envidia también, pues yo también. Y es una competencia. Una competencia. Y cuando entramos en competencia, hermano, olvídate. No es la obra de Dios. Es tu obra, no la de Dios. Es hojarasca y será quemada por fuego. Dele amén a Dios. Dígale amén a eso. Otro testimonio. Esto es lo que está ocurriendo y ocurre en toda iglesia que aplique este sistema del G12, que tiene el atractivo de la multiplicación. El diablo trae mucha gente. El diablo hace eso. Miren la iglesia católica, hermanos. ¿Cuánta gente hay? Todavía. Le conviene engañar a muchos, aumenta el número de personas y aumentan las ofrendas. Cuidado, esto no es a lo que fuimos enviados por el Señor. Crecimiento numérico, escuchen bien, no es ninguna garantía de verdadera bendición. No digo que no lo sea, digo que no es necesariamente. Hay pastores que solo quieren crecer. No importa mucho cómo. Eso es pecado delante de Dios. Por supuesto que tenemos que procurar crecer. Entiéndanme bien lo que quiero decir. No, tampoco, lo contrario es incorrecto también. Hay pastores que solo quieren tener sus poquitos y ya con eso están bien. No, eso es incorrecto también. Pero si entramos en un afán, en una ansiedad por crecer numéricamente, eso es la obra de la carne. Yo no estoy en contra de las estrategias, estoy en contra de las malas estrategias, de las estrategias manipuladoras, eso estoy en contra. Pero de las estrategias que puedan ser válidas delante de Dios, es correcto. Para crecer numéricamente.
Gloria a Dios. Pero cuando vamos más allá de eso, y por presión, sea por presión de testimonio, porque nos vemos, digamos, vemos que otros pastores crecen más, o nosotros queremos como de alguna manera aparentar una megalomanía ahí, o por la motivación que sea, cuando ya entramos en la carne, así no le damos la gloria a Dios, hermanos. Se la damos al diablo. Y no queremos hacer eso, ¿verdad? Hermanos, como pastores, como ministros de Cristo, primeramente, tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos confrontando. Que tenemos una pelea espiritual impresionante, que la tenemos que librar en todos los frentes de batalla conforme el Señor nos va diciendo. Y uno de ellos es, primeramente, tener la doctrina correcta. Porque si no tenemos la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos expuestos a que el enemigo tome mucha ventaja. Ahora bien, sigo diciendo, tenemos a todos estos supuestos archiduques de la fe, magníficos, impresionantes, uncionistas, si me permiten el término, me lo acabo de inventar, llenos de unción, que saben cómo manejar a la gente, para establecer el reino, para entrar en todos los estamentos, incluso políticos, y hay mucha gente que anima a que eso se haga así. Pero claro, estos señores no pueden hacer nada, o no pueden hacer mucho, si están solos. Necesitan de todo un sistema piramidal. ¿Cómo funcionan las empresas hoy en día? Sistemas piramidales en el G12. El líder, pequeñito, pero matón, como decimos ahí en España, que tiene sus 12. Él se cree perfectamente ufano y está contento que ya tiene sus 12. Y manda, ejerce poder y autoridad. Y estas palabras no son mías, son de César Castellanos, que las dice. Tengo las citas. Porque, hermanos, G12 no es grupo de 12, es gobierno de 12. Gobierno. Hermanos, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de jerarquías. Señor, reprenda eso. Porque es verdad que Dios ha establecido un orden en la iglesia, pero no es a base de imposición y de imponer. Eso lo hacen los católicos, la jerarquía católica lo hace. Porque todo parte de ahí, del jesuitismo, del Opus Dei. Hermanos, sin ambajes ya les digo, el G12 evangélico no es evangélico, es católico romano. Y todas las bases de su funcionamiento parten de ahí. Y todo eso tiene que ver con el nuevo orden mundial. Ahora bien, estamos hablando de jerarquías. Entonces, tenemos este señor que tiene a sus 12. Este señor tiene sus 12, es verdad. Pero ese señor está bajo otro señor que también tiene sus 12, más sus 12. Y así vamos en una pirámide, en una escala piramidal que va desde arriba hasta abajo. Y abajo están todos los curritos, como decimos en España, los que no se enteran. Pero conforme se va ascendiendo a lo largo de los 13 escalones de la pirámide, los líderes que van en esa dirección son los que cada vez tienen más poder. Y cuando llegamos a la cúspide, o casi a la cúspide de la pirámide, esos son los que entienden toda la jugada. Ahora eso apela a la carne. ¿Qué pastor? Yo soy pastor, por la gracia de Dios, nunca mejor dicho. No queremos que nuestras iglesias crezcan. Nosotros estábamos dependiendo hasta hace poco, dependiendo económicamente, se entiende, de una iglesia en Inglaterra, que fue la iglesia que nos ayudó desde el principio. Nosotros pensábamos que de una manera altruista, por amor, como deben ser las cosas, ¿no? Entonces, nosotros necesitábamos para el ministerio de ayuda y estos hermanos de Inglaterra nos estaban dando esa ayuda. Bien, estábamos contentos, felices, todo iba bien, aparentemente bien, hasta que esta iglesia entró en G12. No, que te tienes que meter en G12 porque nosotros estamos en G12 y tú también, me decía el pastor inglés. Tienes que meterte en G12, tienes que considerar esto, porque G12 es una maravilla, porque, me vendía la película como un vendedor, ¿no? Y digo, bueno, hermano, gracias, vamos a considerar, vamos a orar. No, vente a la conferencia de Londres y verás ahí tal. Sí, por supuesto, porque hay que examinarlo todo, retener lo bueno, amén. Así que me fui en el 2004, en octubre del 2004, a la conferencia de G12 en Londres. Y yo conocí personalmente, porque me presentaron, a César Castellanos y a su esposa. Es decir, que sé de lo que estoy hablando. Bien. Luego sale César Castellanos predicando. Bueno,
Y predica lo siguiente, y ahora sí hablo de los 144.000. Abran ustedes sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7. Bueno, pues todos abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 7 y ya conocemos que nos habla acerca de los 144.000, las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, en el contexto de la tribulación, la gran tribulación, etcétera, etcétera. Y de repente dice, hermanos, ustedes leen 144.000, ¿verdad? Amén. Vale. Quiten los 3 ceros. Él lo que quería enseñar es el valor del número 12, y estaremos hablando inmediatamente de esto, y 144 como múltiplo de 12. Y lo que pretendía era enseñar que, bueno, que si uno tiene sus 12, uno puede llegar a ser líder de 144 si tiene 12 células bajo su mando. Y para eso coge la Biblia, nos la hace abrir, nos lleva al capítulo 7 de Apocalipsis y nos hace quitar los 3 ceros. Y desvirtúa absolutamente el texto. Eso se llama alegorizar. Eso es lo que Orígenes hacía. La palabra de Dios ha quedado por los suelos. Eso es aprovecharse de la palabra de Dios. Y yo ahí ya vi, no, eso no es de Dios. Amén de otras cosas, ¿no? Te vas dando cuenta de detalles. Total, que yo vuelvo de la conferencia. Inmediatamente el líder, no me gusta la palabra líder, hermanos. Cada vez me gusta menos. Es un anglicismo. Significa jefe. Dice César Castellanos que todos tenemos que ser líderes. Es decir, todos jefes. Si todos somos jefes, ¿dónde están los subordinados? ¿Es esto lo que la palabra me enseña? Yo he hecho un análisis muy fácil de hacer y he visto que la palabra líder no sale en la Reina Valera. No sale. No está la palabra líder en la Reina Valera. Y solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, en la King James Version, en un contexto que tiene que ver con jefes de tribu. Y lógicamente sale la palabra líder porque líder es una palabra inglesa. Es un anglicismo. La Biblia me habla de hacer discípulos, matetes, en griego, pero no líderes. Pero claro, eso apela mucho a la carne. Líderes, porque estos señores del nuevo orden mundial necesitan toda una progresión de liderazgo para poder desde la cumbre, y es lo que quería acabar, se me lo dejé en el tintero, gobernar, ejecutar control exhaustivo sobre toda la iglesia de Jesucristo. Es lo que les gustaría mucho hacer. Para tener liderazgo necesitas líderes, para poder controlar al personal. ¿Con qué intencionalidad? Con la intencionalidad de llevar a la iglesia de Jesucristo, esto es por parte del diablo y de sus secuaces, al nuevo orden mundial. A que se quede la inmensa mayoría de los cristianos, todos los que pueda ser, en tierra. Matarlos luego, o usarlos para el establecimiento de la falsa iglesia del falso profeta. Y así el diablo burlarse de Cristo y de su obra y de su palabra cuando él dijo, yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? El diablo se lo tomó eso como un desafío. Digo, ¿qué? Pues yo voy a hacer lo contrario a lo que tú dices, Cristo. Y eso es lo que él está intentando hacer. Y tontos de nosotros, perdonadme la expresión, hermanos, caemos en esto y no nos damos cuenta, porque la codicia y la ambición, que son malas compañeras, cuando van juntas, nos llevan y nos catapultan en la dirección del diablo, haciéndonos todo como muy bonito, de color de rosa. Pero no es así. Vuelvo a lo que estaba hablando. Me llama el líder por teléfono unos días después de haber vuelto yo de la conferencia de Londres. Y bueno, en definitiva me dice, ¿has pensado ya en esto? ¿Qué tal la conferencia? Siempre haciendo muchas preguntas. ¿Qué tal la conferencia? Y yo, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Bueno, pues la verdad es que no mucho. ¿Cómo que no? Pero si es maravilloso. ¿No has visto el fervor que había? Sí, estaban cantando oe, 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 oe. Me parecía un partido de fútbol, no sé, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Y el hermano me dice, atención a esto, porque él presumía que era mi apóstol. Yo nunca le tomé como apóstol. En todo caso, como un hermano mayor, porque es mayor que yo, también es verdad, y con más experiencia, y bueno, para aprender, porque yo siempre quiero aprender, y que el Señor me guarde en eso, que es muy bueno, ¿no? Que yo siempre quiero aprender. Bueno, y nada más, pero eso de un apóstol, pesa mucho, ¿no? Apóstol. Por cierto, que la palabra apóstol significa enviado. Es un misionero. No es nadie que va con una especie de bastón de mando. Pero eso es lo que ellos pretenden, que nosotros creamos. Y nos quieren meter en el ajo, nos quieren meter ahí. Y me dice así,
el hermano Wesley. Me dice, porque yo le dije, mira hermano, nosotros hemos decidido que no vamos a entrar en G12. Y me dice, pues yo lamento mucho, traduzco del inglés, lamento mucho esta decisión porque entiendo que yo soy tu líder y deberías hacer lo que yo te digo. Ahora se le vieron los dientes al lobo. Y durante años yo no me había percatado, qué tontorrón que soy. Dejadme deciros una cosa, hermanos, el gran problema que tenemos los que somos buenos es la ingenuidad. No somos suficientemente sagaces y nos meten goles por todos lados, utilizando el modismo futbolístico, ¿no? Claro, tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo soy tu líder, soy tu apóstol. Digo, hermano, mi líder es Cristo. Hermano, el Espíritu Santo no me dice que yo tenga que entrar en G12. En esos momentos tampoco lo tenía tan claro, no sabía lo que era G12, en ese momento, ¿no? Esto es lo que estuve en la conferencia y tal. Y el hombre se enfadó conmigo. A partir de entonces, hermanos, email va, email viene, es decir, correo electrónico en español, para arriba y para abajo, y cada vez peor el asunto. Y él insistiendo más, y yo también insistiéndole más, pero al contrario, hasta que al final ruptura, hermanos. Nosotros sabemos de primera mano que el G12 es destructivo. Es absolutamente destructivo. Y por supuesto que algo bíblico tiene, porque si no, ¿cómo se puede engañar? Solamente con la mentira, ¿no? Pero seamos sagaces, hermanos, y estudiemos acerca de ello. Y nos daremos cuenta bíblicamente, teológicamente, de que es, no solamente ya por la experiencia personal, sino desde un punto de vista absolutamente bíblico, que es un engaño, es una manipulación del diablo, es una obra maestra del enemigo para intentar atrapar a la Iglesia de Jesucristo y llevársela a la perdición. Si me permite solamente medio minuto más. Objetivo final, que ya se ha dicho algo en el principio. Se ve claramente lo que se persigue. La meta final es llevar a la Iglesia de Jesucristo a ser parte del nuevo orden mundial. Esa es la meta final, hermanos. Y lo digo sin ambajes porque es así. Se pretenden llevar a través de este movimiento G12 y de otros afines, llevar a la Iglesia de Jesucristo a que se quede en tierra y a que entre dentro del nuevo orden mundial. Es la estrategia del diablo para dañar, matar, dañar y destruir. Robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén.